las exigencias que hay de garantías de bienes inmuebles, comisiones, sellados, las actualizaciones que cada vez son más periódicas, las condiciones de legalidad. Y además, porque vemos con un poco de preocupación que no existen organizaciones o agrupaciones que trabajen este tema, digamos, que se reúnan, que se unan para trabajar por los derechos de los inquilinos. Entonces también queríamos poner un poco, crecer este espacio del Centro de Estudio de Igualdad para ver si podemos empezar a trabajar esta producción. Y además queremos hacer un pequeño aporte, un espacio de consultas, tanto sobre temas jurídicos como sobre condiciones de disponibilidad, que esté en forma permanente para que tengan contacto a través de ese mail que aparece en la pantalla, que es consultaarquileres@igualdadargentina.com.ar. Bueno, por mi parte nada más, nos dejo con Eduardo y Florencia en este primer segmento. Eduardo Rece es arquitecto, especialista en planificación urbana, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y Florencia Almansi es arquitecta, integrante del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de América Latina y ha trabajado en innumerables estudios en cultura social, medio ambiente, etc. Bueno, os dejo. Por ahí no hace falta, ¿no? O usted tiene razón, ¿no? Por ahí sí, por ahí incluye. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios, a grandes amigos y amigas aquí en Rosario. Acá tienen que ver sobre todo a ustedes de María. Y bueno, en verdad yo voy a hacer una breve introducción, básicamente de un trabajo que hemos compartido con Florencia. Después Florencia va a cerrar un poco esta primera parte, muy breve, muy introductoria, en el sentido de poder trabajar más que nada las propuestas que los compañeros y compañeras del centro tienen, más específicas para Rosario. Este trabajo tuvo como origen, como inicio, digamos, una especial preocupación, tanto del gobierno argentino como del BID, en tratar de analizar si el mercado de alquileres era un dispositivo, un mecanismo posible de integrar como parte de las políticas de hábitat, como parte de las políticas que por lo menos solucionaran el acceso a la vivienda en un segmento de las familias argentinas. De hecho, la hipótesis que guió este trabajo fue esa, es decir, tratar de analizar cómo funcionaba este mercado. Es un mercado muy complejo, sumamente atomizado, digamos, y ver si efectivamente este mercado podía ser parte, o estos dispositivos de alquiler residencial, podían ser parte de una política pública. Política pública que nunca fue en el caso de alquileres. Como ustedes saben, los alquileres están liberados y por lo tanto entonces es más una relación contractual de mercado que parte de una política estatal o una política pública. Entonces, un poco la hipótesis fue esta, ¿no? De que ver la posibilidad de una ampliación, de un fortalecimiento del mercado de alquileres pudiera constituir una vía, entre muchas otras, no la única, entre muchas otras, para constituirse en una política de acceso a la vivienda. Esto tiene especial atención al hecho, después seguramente Florencia va a trabajar más este punto, al hecho de que en realidad el alquiler es una relación que las familias viven con mucha penuria. En nuestro país, pensar en una política de alquiler es pensar en la necesidad de cambiar una serie de cuestiones que tanto desde el punto de vista de los mecanismos, de los dispositivos, como inclusive de la propia conciencia de las familias y de la gente, por lo menos en la Argentina y en buena parte de América Latina, es vivida más como un retroceso como una posibilidad de acceder a una buena vivienda. Más un retroceso
términos, esto tiene muchas explicaciones, por supuesto, porque en general en la Argentina la propiedad inmueble siempre ha sido un refugio patrimonial, un refugio de ahorro, la posibilidad de patrimonializar, digamos, los ahorros familiares, y esto por trasladar a sus hijos, etcétera, etcétera, y el alquiler no cumple esa función y por lo tanto es vista como un momento de la vida familiar bastante penoso, además cargado de un conjunto de otras cuestiones que tienen que ver con una serie de abusos, etcétera, que ya seguramente vamos a revisar en la tarde de hoy, y que, insisto, es entonces una suerte de lo que podríamos llamar un mercado menor dentro de lo que es el mercado de la vivienda en la Argentina. Un mercado, entre comillas, bastante desprestigiado, digamos. Por lo tanto, constituirlo en política pública va a resultar relativamente difícil. Bueno, estas eran algunas cuestiones que el estudio... algunas cuestiones muy rápidas respecto de lo que se proponía el estudio averiguar, es decir, si ampliar las condiciones al acceso a la vivienda vía el mercado de alquileres implicaba una disminución, un impacto sobre la disminución del déficit habitacional, muy especialmente en aquella porción del déficit habitacional que hace al hacinamiento familiar. Vamos a ver esto como un tema bien interesante de lo que pasó en la última década, ¿no? Vamos a ver que en la Argentina, y muy particularmente en todas las grandes ciudades, incluida Rosario, si bien mejora una serie de características estructurales del stock de vivienda, desde el punto de vista de la calidad constructiva, etcétera, empeora en ciertas condiciones, y una, la más importante, la que empeora, es el tema del hacinamiento familiar, ¿sí? Hacinamiento familiar que no es hacinamiento por cuarto. A ver, quiero decirlo así rotundamente. Quiero decir, ustedes saben que el hacinamiento se puede medir. Bueno, una cosa me tenía que usar ahora, pero no importa. A ver, que el hacinamiento por cuarto es aquella situación en la cual hay más de 2 personas por cuarto viviendo, ¿sí? En cambio, el hacinamiento familiar es aquella situación, el hacinamiento por hogar, es aquella situación en la cual más de un hogar están compartiendo el mismo techo, aun cuando no tengan hacinamiento por cuarto, ¿se entiende? Es decir, señor chico joven que se casa, que se va a vivir con la novia y se tiene que quedar a vivir con los padres, ¿sí? Casa en una casa de 3 dormitorios, no hay hacinamiento por cuarto, pero sí hay 2 familias compartiendo un techo cuando las 2 están demandando una vivienda, hay hacinamiento familiar ahí, y eso es parte del déficit. Esa porción del déficit es una porción muy importante, que vamos a ver en los cuadros, y de alguna manera estábamos mirando particularmente cómo podíamos trabajar, digamos, básicamente ese punto. Segundo, es una política, la de alquileres, que podría ser muy importante en términos de una mayor utilización de los inmuebles urbanos. Esto es fundamental en la medida en que una parte muy importante de los problemas de nuestras ciudades es justamente el problema de la extensión rural, de la bajísima densidad, de los loteos de baja densidad y baja cobertura de infraestructuras en las periferias, que son, ustedes saben, un problema fundamental de nuestras ciudades, un problema fundamental desde el punto de vista del consumo de suelo, de las condiciones ambientales, de las condiciones sociales, del transporte, de la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, una oferta más importante, más fortalecida de la vivienda de alquiler urbano tendería a disminuir la demanda de familias que se van a vivir a la periferia buscando menores costos en un lote, y por lo tanto entonces maximizando las posibilidades de utilización de la ciudad construida, de la ciudad equipada, de la ciudad con infraestructura, etcétera, etcétera. Y bueno, esto tenía que ver con esta tercera cuestión que ustedes ven ahí, es decir, contribuir a una política de construcción y moderada densificación intraurbana. Esto es uno de los puntos, de acuerdo, que en el plan urbano de Rosario aparece como un tema fundamental, recuerdo en el plan del último, de 2007, ¿no? Como un tema importante de preocupación en Rosario y de preocupación en muchas ciudades, es decir, cómo tengo una política que me permita densificar, insisto, disminuyendo la demanda y por lo tanto las expectativas especulativas en la periferia, porque si yo tengo mucha demanda, es decir, si las familias urbanas no encuentran lugar en la trama densificada de la ciudad, en la ciudad construida, digamos, lo que hacen es aumentar la demanda en la periferia
y un aumento de la demanda en las periferias aumenta las expectativas de ganancia especulativa. Digamos, con lo cual, una política de alquiler intraurbano sería muy importante para reducir esas expectativas de ganancias especulativas sobre la periferia. Ahora sí, gracias. También en términos del mercado informal, es decir, el crecimiento del mercado de alquiler informal ha sido muy importante en las ciudades argentinas. El mercado informal es un mercado, se comporta exactamente igual que el mercado formal, tiene los mismos dispositivos, las mismas reglas, los mismos actores, hay transacciones inmobiliarias, etcétera, etcétera. Lo único que tienen otros dispositivos, digamos, a mano, pero es un mercado, es un mercado. Y el crecimiento del mercado informal ha sido uno de los principales problemas respecto de los abusos, sobre todo en los sectores más débiles, más pobres, más vulnerables. Son ahí, en los sectores más vulnerables, los que sufren mucho más este problema de la dificultad del acceso a la vivienda y por lo tanto del alquiler. ¿Y por qué se aumentó la demanda en los sectores informales en el mercado informal? Bueno, precisamente por una cuestión que Marcela comentó recién al inicio, una serie de exigencias que hacen que efectivamente muchas de las familias se tengan que correr del mercado formal al informal, precisamente por las exigencias en el mercado formal, y por lo tanto entonces ahí aparece, digamos, también una enorme demanda sobre un mercado que es invisibilizado, obviamente, y que es muy difícil de controlar y donde los abusos son obviamente mayores, precisamente por la mayor vulnerabilidad laboral de las propias familias. Y por otro lado, y por último, digamos, el mercado, fortalecer un mercado de alquiler formal, urbano, permitiría canalizar un conjunto de inversiones de pequeños inversores en pequeña vivienda urbana que hoy no tienen dónde canalizar esos ahorros y por lo tanto entonces aumenta la presión sobre otros activos. Bueno, creo que no vamos a hablar de eso hoy, pero ya sabemos el tema de la presión sobre el dólar y sobre otros activos, precisamente por falta de atractivos en mercados formales productivos y por lo tanto su pasaje a mercados especulativos como son los de las divisas, etc. Entonces, aquí hay una cantidad de impactos que tendría una mejora, un fortalecimiento, una ampliación del mercado de alquileres enormemente importante. Tan importante como difícil su materialización. Vuelvo a insistir por estas cuestiones estructurales que tiene este mercado, que además es un mercado tremendamente opaco. Si hay una ventaja indudable del mercado inmobiliario respecto de las posibilidades de su funcionamiento, es que es un mercado absolutamente invisibilizado y opaco. Cero transparencia. ¿Sí? En la jerga cotidiana nuestra, en general lo que solemos decir, pero estos precios se volvieron locos. Es cuando uno dice que el precio se volvió loco, es porque no entiende cómo se forma, cómo se produce, de dónde salieron, y cuando uno no entiende cómo se produce ese precio, es porque está opaco, está absolutamente invisibilizado. Esa opacidad del mercado inmobiliario ha sido una de sus garantías más importantes para funcionar como funciona, ¿no? Y ahí también hay un rol del Estado importante para transparentar. Bueno, 3 o 4 transparencias respecto a las características generales que encontramos en este contexto que acabo de explicar, que encontramos en el estudio. Yo voy a pasar a algunas cuestiones que básicamente tienen que ver con la parte cuantitativa del estudio. Florencia después va a comentarnos un poquito todo el trabajo cualitativo. Nosotros trabajamos con la información disponible tanto de los censos como de la encuesta permanente de hogares que se hace en Rosario, más entrevistas, una cantidad muy importante de entrevistas. En ese sentido quiero adelantarles una cosita. Lamentablemente, como el INDEC todavía está muy atrasado respecto de la apertura de los datos a nivel municipal, ha sido realmente difícil poder trabajar los datos, especialmente de Rosario, porque nosotros lo que hicimos fue trabajar yo me olvidé de decir, nosotros trabajamos lo que es total nacional, Ciudad de Buenos Aires, 24 municipios del área metropolitana y Rosario, ¿sí? Comparativamente. Porque de alguna manera, bueno, junto con Córdoba, como ustedes saben, ahí se reúnen entre las 3 ciudades casi el 50% de la población urbana del país, ¿no? Y bastante más del 60% del PBI nacional, digamos, entre las 3 ciudades.
Entonces, trabajamos eso como casos versus el nivel nacional o el promedio nacional. Y en esa comparación, la verdad que Rosario salió un poco desfavorecida porque era el distrito que tenía menos información desagregada a nivel municipal, inclusive menos información desagregada a nivel ni siquiera metropolitano, ni siquiera el Gran Rosario, digamos. Y los datos que podíamos disponer del departamento de Rosario son datos muy complicados de tomar en cuenta, porque en el departamento de Rosario ya entran a jugar una cantidad de ciudades más bien rurales, etcétera, que te deforman el dato, además de que además a nivel del departamento de Rosario, datos duros del censo del 2010 también hay muy pocos, también hay muy pocos. Por ejemplo, tenencia del suelo no está, digamos, todavía procesado. Entonces, hay que mirar esto con cierta delicadeza, y ahí, en el caso de Rosario, hemos podido trabajar más con la EPH, con el proceso permanente de hogares, que de alguna manera salvó las papas, pero no nos permitió en el caso de Rosario hacer un análisis histórico, demasiado riguroso. Bueno, veamos algunas cuestiones que aparecen en el estudio. Primera cuestión es que lo que aparece en la información analizada es que efectivamente en la última década el país tuvo un alto crecimiento económico y una mejora muy evidente en todos los indicadores sociales. Eso está muy claro, algunos indicadores más duros que otros, en el sentido, por ejemplo, de los indicadores de desigualdad, que son indicadores más duros en el sentido de mayor dificultad para modificarse en la última década, pero la verdad es que cuando uno mira, inclusive en términos de Rosario, propiamente dicho, la recuperación del ingreso familiar durante la última década en dólares fue importante y en moneda constante también fue importante, a precios constantes fue también muy importante. Es decir, que la verdad es que uno puede mirar la última década como una década muy positiva, tanto en términos económicos como en términos sociales. Sin embargo, aún frente a ese escenario, en muchas ciudades lo que aparece es un agravamiento de los problemas de acceso al suelo y de acceso a la vida. Es decir, que la vieja condición de relación directa entre pobreza y acceso a la vivienda empieza a tener complicaciones para ser explicada linealmente. Es decir, ¿por qué? Porque siempre se nos explicó de que la gente no podía acceder a su casa porque tenía salarios muy bajos, problemas de empleo, etc. Por lo tanto, no tenía recursos monetarios suficientes para acceder a una vivienda digna. Esto, la última década, claramente no fue así. Más allá de que siguen habiendo muchos problemas sociales, pero claramente mejoró la capacidad adquisitiva del salario, claramente mejoró la economía, y sin embargo, y todos los indicadores sociales mejoraron, y sin embargo, el único punto que no mejoró, y que en algunas ciudades inclusive se agravó, fue el acceso al suelo. Quiere decir que aquí hay otro factor que está influyendo, y ese factor es obviamente los precios del mercado inmobiliario y el proceso especulativo que ha tenido, especialmente sobre los precios del suelo, más que inclusive sobre los precios de los productos construidos. ¿Se entiende? Si el suelo ha constituido un elemento central de barrera de la posibilidad del acceso de las familias a un lugar digno donde vivir. Y es más aún, inclusive la política estatal contribuyó a eso, porque la importante cantidad de viviendas que en muchas ciudades se construyeron, y que se construyeron, ustedes saben, en general en el cordón de periferias de las ciudades, lo que hicieron fue poder tener una oferta de vivienda social muy importante en la última década, pero ese suelo donde van las viviendas hubo que comprarlo. Y al comprarlo, obviamente, incrementó las expectativas especulativas, sobre todo de los especuladores de suelo, que son profesionales muy avisados, como ustedes saben. Es decir, cada vez que el ministro de Vida te dice vamos a hacer 200.000 viviendas, el que se frota la mano es el propietario del suelo de periferia que salió a comprar y obviamente le volvió. Es decir, que una política supuestamente beneficiosa para los sectores populares, no supuestamente, claramente beneficiosa, sobre todo para los sectores populares, tiene un costado muy fuertemente negativo en ese tema duro de la especulación del suelo. Y esto lo que mostró es una contradicción política complicada en la última década. Es decir, si yo tengo una política de vivienda neodesarrollista,
neoprogresista, etcétera, etcétera, con una política de sueldo neoliberal, en algún momento eso aparece contradictoriamente y esa contradicción emerge en, qué sé yo, en el Indoamericano, en la capital hace año y medio atrás, ¿se acuerdan, no? Digo, en las tomas, etcétera, etcétera. Y claramente eso es la emergencia de una contradicción política de base. Tener una política expansiva en materia de inversión pública, infraestructura, vivienda, etcétera, etcétera, y una política neoliberal en términos de mercado de sueldo. Eso claramente emerge esa contradicción ahí. Y eso explica de que efectivamente, a pesar de estos indicadores importantes, hubo a pesar no, inducido por esos indicadores importantes, obviamente hubo un muy alto incremento de los precios de los productos inmobiliarios, básicamente de la tierra, y también explica que junto a la falta de crédito hipotecario, etcétera, etcétera, el mercado inmobiliario se haya concentrado de manera muy fuerte, o haya seguido concentrado de manera muy fuerte en los sectores medios altos. Por lo tanto, no hay una oferta del mercado para los sectores medios, bajos o populares, básicamente sin crédito, sin acceso al crédito, etc. Entonces ahí lo que aparece es una suerte de paradoja, ¿no? Mientras el mercado se refugia en los sectores más altos de la pirámide de la escala social argentina, el Estado sale a cubrir la brecha de los sectores más bajos con una política compensatoria como fueron las casi 700.000 viviendas que se construyeron, con soluciones habitacionales que se construyeron en la última década, ¿no? Entonces, hoy, cuando uno mira todo el mercado de vivienda en la Argentina, claramente aparece ese sesgo, ese corte muy fuerte, ¿no? Un mercado muy concentrado en el sector de altos ingresos o medianos altos ingresos y una política pública concentrado en el sector de bajos ingresos, y en la mitad queda un sector un poco complicado porque no tiene acceso al crédito, no califica para el federal, etcétera, y ahí aparece, digamos, una contradicción importante. Es en ese sector en el que va a aparecer, en el que se explica y aparece muy claramente en el censo y en el DPH el aumento muy importante de los inquilinos en la última década. Cuando digo aumento de inquilinos en la última década, estoy hablando de tasas de crecimiento que en el caso de la provincia de Santa Fe, vuelvo a decirles, lamento no tener el dato para Rosario, pero vamos a tener que hablar un poquito más con el INDEX. En el caso de la provincia de Santa Fe, el aumento de las familias inquilinas en la última década fue el 71%. Digo, fue el indicador que más subió. Digo, ha sido muy importante, que es básicamente esa franja media, digamos, que no pudo comprar y que entonces tuvo que salir a alquilar. Y los que no pudieron hacer ninguna otra cosa, ya saben, hubo que ir a la toma, digamos, básicamente. Este es el panorama un poquito general que muestra eso. Adelante. Segunda cuestión, hay un cambio demográfico. Vamos a hablar un poco ahora de la cosa demográfica. Un cambio demográfico muy importante en Argentina y en las ciudades argentinas, que también incidió sobre esta cuestión del alquiler y del acceso a la vivienda. Primero, el crecimiento de la población en la Argentina y en las ciudades argentinas ha sido relativamente moderado. Digo, por ejemplo, el crecimiento de la provincia de Santa Fe fue del 9% aproximadamente, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el crecimiento de la población ha sido muy moderado, como lo va a seguir siendo, y lo enfatizo mucho porque hay mucha gente que te dice, no, el censo se equivocó, acá hay más gente. La Argentina es el segundo país con menor crecimiento vegetativo de América Latina después de Uruguay. Nosotros no crecemos, digo, a ver si lo entendemos un poquito. Tenemos el segundo nivel más bajo de crecimiento vegetativo de toda América Latina, ¿sí? Entonces, es una población que crece muy mesuradamente, que está envejeciendo claramente, digamos, despacito, pero que va envejeciendo, y ese es un rasgo realmente importante, vinculado a este cambio del patrón de hogar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que la población creció muy moderadamente, lo que creció brutalmente es el número de hogares. A ver si se entiende esto. Hay muchos más hogares individuales o de a dos que lo que había
antaño, porque hoy la familia extendida casi no existe más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, sí, digo, una familia pudo no haber crecido y sin embargo los 3 pibes se quieren ir a vivir con su novia. O las 3 chicas quieren ir a vivir con su novia, o solos. Claro, porque si no después me acusan de sexista. O solos, te quiero decir. ¿Sí? Esos se conforman en 4 hogares que te demandan vivienda. La población pudo no haber crecido. Cero de crecimiento poblacional. Pero ahora